palabra, Señor. La compartimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, hermanos. Gloria a Dios por encontrarnos un día diferente en la casa del Señor. Amén. Para compartir su palabra. Palabra poderosa, palabra que viene del Señor. Amén. Vamos a compartir la palabra en Primera de Pedro. Vamos a leer el capítulo 1 y vamos a pasear un poquito hoy, vamos a escudriñar un poquito las Escrituras. Amén, ¿se escucha? Cuando tengan la palabra, Primero de Pedro, vamos a empezar por el capítulo 1, versículo 1 de Primera de Pedro. Vamos a comenzar de la salutación, donde el apóstol Pedro se dirige los destinatarios a los expatriados de la dispersión, donde habla en el capítulo 1, versículo 1. ¿Tienen la palabra? Amén. Vamos a compartir la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capodacia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Vamos a contar un poquito de historia. Estaba investigando, donde el apóstol Pedro, este saludo primeramente es a los expatriados, dice, de la dispersión, que durante esa época, dispersión se refería a los judíos que vivían fuera de Palestina, entre los gentiles. Si leemos un poquito, yo les voy a leer en Juan 7:35, dice, entonces los judíos, para que entendamos lo que se refiere el apóstol Pedro, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Vieron que él dice en el saludo, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión? Que lo mismo que se refería en Juan con los judíos, que los judíos decían eso. Se refiere a los judíos que vivían fuera de Palestina entre los gentiles. Dice, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Lo mismo sucede, si volvemos ahí una hojita para atrás, en Santiago. También dice en la salutación, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Eso como para tener un poquito de historia. Amén. En este caso, también Pedro aduce que los destinatarios de la epístola eran los judíos, convertidos al Mesías Jesús, decía, que era el ungido. Pero Pedro criticaba la vieja manera de vivir, denominándola vana, como después vamos a leer en el libro que estamos viendo, en el capítulo 1, versículo 18. Pero eso va a decir un poquito más adelante. Término conectado, esta denominada vana, término conectado con cada práctica de la idolatría que recibieron nuestros antepasados, que recibimos también nosotros de nuestros antepasados, porque también ahora, en la actualidad, esta palabra está dirigida para nosotros. Amén. Vamos a volver a Pedro, al libro del apóstol Pedro, y vamos a continuar. Dice, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús,
de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Elegido dice según la presciencia. Recuerdan que la presciencia es conocimiento de Dios. Amén. Dice, una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, que nos habla de los tiempos que nosotros pasamos, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que nuestra fe va a ser probada, va a ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste nuestro Señor. Amén. A quien amáis sin haber visto. Esa es la fe que tenemos. Nosotros creemos en un Dios, amamos a nuestro Dios porque tenemos fe. No lo vemos, pero tenemos fe y creemos que existe. Amén. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. En el 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Eso es lo que vamos a conseguir nosotros? El fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Todo eso va a depender cuando vayamos leyendo un poquito más adelante, ¿qué debemos hacer para nosotros obtener esa salvación? Porque tenemos requisitos, no es que la vamos a obtener fácilmente, tenemos que hacer cosas, amén. Continuamos, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En el 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. En el versículo 12, a estos, o sea, los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En el versículo 13, la condición, acá empieza, la condición para conseguir esa esperanza viva que tenemos en el Señor, las condiciones. Tiene como título llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Porque antes éramos ignorantes. ¿Por qué? Porque no conocíamos la palabra. Amén. Entonces, ¿qué hacíamos? Andábamos con la corriente del mundo. Hacíamos lo que el mundo, seguíamos, nos arrastraba el mundo y nosotros seguíamos. ¿Por qué? Porque éramos ignorantes. Si no, dice en el 15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Miren lo que nos dice el Señor. Es la salvación va a venir, dice, sino como aquel que os llamó santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda, dice.
No es que dicen un poquito vas a hacer en tu vida familiar, un poquito va a ser en la vida del trabajo, un poquito en la vida de la calle, un poquito en la vida... No, en todo dice. Dice, en toda vuestra manera de vivir. Yo donde me muevo tengo que moverme y tratar de santificarme. Porque no nos olvidemos que el Señor está en todo lugar. Amén. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. Y si invocáis, dice en el 17, por Padre, a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, aparte tenemos que andar, ser obedientes, ser santos, imitar al Señor en toda nuestra manera de vivir y conducirnos en temor todo el tiempo. Miren todo, por eso es difícil entrar por esa puerta estrecha, porque son muchas las condiciones que el Señor nos pide. Amén. Y solamente los obedientes son los que vamos a llegar algún día en la presencia del Señor. Lo que hagamos conforme a su voluntad, porque la voluntad del Señor está escrito aquí en la palabra. No es que yo lo diga o que el que predica lo dice, sino en la palabra del Señor. Amén. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Nosotros fuimos rescatados por el Señor. Él nos rescató muriendo en esa cruz, llevándose todos los pecados. Pero aparte dice, la cual, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles. Muchas veces las cosas, yo pensaba, ¿no? Y meditaba en esto. Las cosas del mundo muchas veces son cosas corruptas. El Señor no nos rescató, Él no vino a nuestro rescate, Él haciendo maldad, haciendo daño, o sacando, o robando, o mintiendo para venir al rescate nuestro. Él vino santo, santo vino, santo fue esa cruz, hecho hombre, cargó todos sus pecados, nosotros, y murió en esa cruz por nosotros. No como las cosas que podemos conseguir nosotros en el mundo, que son cosas corruptas, porque somos de carne pecaminosa. Amén. Dice, y lo compara también, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. Muchas veces vamos y compramos la voluntad de alguien, compramos el testimonio de alguien, compramos siempre con el dinero, con el oro, con la plata. Vieron que ayuda, pero muchas veces eso es pecado. Eso muchas veces ese afán, eso del oro y de la plata, como habla acá, son cosas corruptas. Hace la corrupción en el mundo. Amén. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Las cosas que nosotros podemos conseguir del mundo son cosas contaminadas. En cambio, el Señor, Él no, nada contaminado, nada. Él limpio, puro, santo. Entonces, nosotros, por eso también nos pide que nosotros seamos obedientes, que tratemos de ser santos en toda vuestra manera de vivir, conducirnos con temor en todo momento, no tan solo en la iglesia, porque muchas veces venimos a la iglesia y tampoco somos temerosos de Dios, y debemos ser temerosos de Dios, hermano, en todo momento, con la mínima cosa debemos ser temerosos de nuestro Dios, porque Él es el que nos está mirando, Él es el que nos va a dar nuestra salvación, Él, y no es porque yo vengo a la iglesia, porque usted venga a la iglesia, vamos a ser salvos. Solamente el Señor sabe quiénes van a ser salvos. Yo anhelo ser salva. Amén. Yo creo que todos debemos anhelar, no por algo, venimos al culto, venimos al templo, a la casa del Señor, porque no sé, estoy aburrida en mi casa, no sé, porque me levanté tarde, entonces para ganar tiempo,
vengo a la iglesia y no, yo creo que no. Debemos venir, como dice nuestra manera de vivir, santos, temerosos de Dios y conducirnos con temor. Amén. Tanto aquí en la iglesia, en el templo del Señor, en la casa del Señor, como afuera, en todo momento, en todo momento. Sino que Él compró, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Amén. Miren cómo Dios hace. Mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Amén. Habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Y vamos a hablar un poquito de eso. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. O sea, nosotros somos renacidos, o sea, volvimos a nacer, no de simiente, no de algo que nació corrupto. Porque nosotros nacimos de una ya carne pecaminosa, nacimos ya de pecado. Amén. En cambio, dice, por el Señor somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Porque, dice en el 24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vamos a ir un poquito al capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Y es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, dice en el 5, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Ahora sí vamos a escudriñar un poquito la palabra, que yo me deleitaba en la palabra porque qué lindo es, porque una palabra te lleva a otra y te lleva a otra y te lleva a otra, y es tanta la palabra, y es tanta, y quieres ir, y quieres ir, y quieres ir, y quieres ir, y escudriñar, y quieres ir, y vas, y uno también tiene que pensar también en el tiempo de la prédica, porque si no se hace muy largo. Pero es tan lindo, hermano, la palabra, ir buscando, porque un versículo te lleva a otro y te lleva a otro. Entonces habíamos dicho que debemos ceñir los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar en la gracia que nos traerá Jesucristo cuando sea manifestado. Dice, como hijos obedientes, sed santos en toda nuestra manera de vivir. Debemos conducirnos con temor en todo tiempo. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no cosas corruptibles como oro o plata. Ahí vamos a ir un poquito a primero de Corintios, si quieren la buscan, si no vamos a leyendo en la pantalla, porque son varios versículos que vamos a ir buscando. Primero de Corintios 6:20. Primero de Corintios 6:20, donde dice,
Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y en el 7:23 del mismo Corintios dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. En el 6:20 nos dice, aquí la palabra nos dice en el 18, que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Nosotros antes fuimos comprados por la sangre del Señor Jesucristo. Donde en Corintios hace referencia, dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, las cuales son de Dios. Que es lo que nos venía hablando anteriormente, que debemos ser santos en todo tiempo, debemos estar temerosos del Señor, debemos darle toda la gloria a Él, ser obedientes. Dice, por precio fuiste comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Muchas veces nosotros somos esclavos de los hombres. ¿Por qué? En el tiempo, en las cosas que hacemos afuera en el mundo, en el trabajo. Muchas veces, a mí les cuento mi testimonio. Empezamos la semana pasada con la escuela, con las cosas de la escuela, y yo en un momento pensaba, ¿no? Y le pedí al Señor, Señor, no permitas que esta vorágine del trabajo me haga de no tener tiempo para leer tu palabra. Porque sentí eso la primera semana, porque está la hermana Cintia de testigo, y la semana que fue, porque eran tantas cosas y todo lo que es del mundo, esto de los tiempos, y que ya, y yo decía, y como que en el momento no tenía tiempo para orar o para leer la palabra. Entonces le pedía, Señor, no quiero esto, o sea, necesito tiempo, ayúdame a organizarme para poder estar en tu palabra, para poder orar, de buscar de ti. Y gracias a Dios, esa semana era de muchas cosas. El Señor de a poquito va acomodando y uno vuelve a retomar de nuevo la rutina, sobre todo en el Señor, ¿no? Que no debe ser rutina, porque debe ser algo que lo debemos hacer siempre. No debe ser un compromiso, porque las cosas para el Señor no tienen que sentirnos agobiados o que decir, yo sí tengo que hacerlas. No, las debemos hacer. Amén. Porque es obediencia al Señor. Es un mandato que el Señor nos manda a hacer. Entonces, esas cosas, ¿no? Y por eso esto de que no seamos esclavos de los hombres, ¿no? Porque somos muchas veces esclavos del tiempo. Esclavos del trabajo, esclavos de las cosas que tenemos que hacer en la casa, esclavos de tantas situaciones que tenemos, que son todas estas corrientes del mundo, ¿no? Que estamos en un mundo, estamos de paso, somos peregrinos, pero no somos de este mundo, pero también tenemos que ser partícipes de estas cosas del mundo. Amén. Después vamos a ir un poquito a Ezequiel 20:18. Ve la hermana Luzmi que me ayude. Dice, antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Que esto también tiene que ver que que el Señor nos compró con cosas, no con cosas corruptibles, sino con cosas incorruptibles. Amén. Porque muchas veces éramos atados a estas, a las cosas de nuestros padres. Amén. A los que ellos hacían, que visitábamos a los curanderos, a los ídolos, venerábamos eso, porque los seguíamos a ellos. Y estábamos, como decía al comienzo, no entendíamos, pero ahora el Señor estábamos cegados, ahora el Señor nos sacó esa venda y entendemos. Por eso solamente le adoramos y alabamos a nuestro Dios. Amén. También vamos a ir en el primero de Pedro, donde estamos, en el capítulo 4, versículo 3, donde también nos habla un poquito
de esto de lo que estábamos hablando. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Todo eso nosotros hacíamos en nuestra vana manera de vivir, antes de que fuimos rescatados. Porque en el versículo 18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya es suficiente con lo que ya hicimos en el pasado. Ya no tenemos que seguir esas cosas, porque todas esas cosas ya el Señor hizo, somos criaturas nuevas en el Señor. Entonces esas cosas viejas ya pasaron. Amén. Para poder llegar a una vida santa. Dice en el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Nuestra fe y esperanza está en nuestro Dios. Amén. Solamente en Él está nuestra fe y nuestra esperanza. Dice en el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y ahí viene para nosotros los hermanos. Vamos a compartir un poquito en Romanos 19, versículo 9 y 10. Después vamos a ir a 1 Tesalonicense y a Santiago. Romanos 12, 9 y 10. Dice, habiendo purificado, dice, miren cómo nos habla el Señor. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. En el 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amén. En 1 Tesalonicense 4, 9 dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Miren lo que dice el Señor. Nosotros ni siquiera debemos ya leer, porque ya sabemos. Dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Dios ya nos enseñó que debemos amarnos unos a otros. Por eso dice la palabra, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Nosotros no necesitamos que nos escriban en un papelito que nos diga, tenemos que amarnos nosotros los hermanos unos a otros con un amor fraternal. Por nosotros la palabra ya está escrita, nos fue enseñado. Amén. Por eso dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque ya lo sabemos, porque la palabra del Señor lo dice. Amén. Vamos a ir en el libro de Santiago 1:18. Dice, siendo renacidos, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. En el versículo 23, esto tiene referencia con el versículo 23, donde dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Como lo se refiere en Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Después vamos a ir, que leía también en Apocalipsis, que nos habla que nosotros vamos a ser las primicias del Señor. Vamos a compartir después al final. Dice, siendo renacido
Ahí nomás, hermanita, déjala. Siendo renacidos, no de simiente, dice en el versículo 23, corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, Él por su palabra, para que seamos primicia de sus criaturas. Dice en el 24 de Primera de Pedro, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Si nosotros vamos ahí nomás donde estamos, en 1 de Pedro 2, un poquito más abajo, 2:6, dice, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ahí donde se refiere a la piedra de los edificadores desecharon, se refiere a los incrédulos, donde no creyeron en el Señor. Amén. Recordemos que Jesucristo es la piedra del ángulo, es el fundamento de nuestra fe. Amén. Continuamos arriba en el 24. Dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Como leíamos anteriormente en el versículo 6 de Primera de Pedro, de capítulo 2. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Estamos en Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahí donde el Señor nos dice que debemos desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, porque muchas veces tenemos esa hipocresía, muchas veces tenemos ocultas muchas cosas que todavía el Señor tiene que seguir limpiándonos, seguir trabajando en nosotros, porque somos, como decía la palabra anteriormente, somos ese barro, el Señor es nuestro alfarero y todos los días Él nos moldea, todos los días, si yo le dejo que me moldee, porque si yo no le dejo que me moldee, el Señor no me va a moldear. Amén. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Muchas veces tenemos engaños, creemos que nosotros engañamos a Dios, y el Señor todo lo sabe, a Él no lo podemos engañar. Es imposible que nosotros lo engañemos. Nosotros muchas veces creemos que nosotros lo engañamos, pero no, nos pasa. ¿Cómo saben cómo nos pasa? Con los diezmos, con las ofrendas. Nosotros muchas veces creemos que engañamos al Señor y no lo engañamos, porque el Señor Él nos conoce todo. Él conoce cada partecita nuestra. Si Él fue nuestro creador, ¿cómo no nos va a conocer? Como nosotros conocemos a nuestros hijos. Amén. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El Señor siempre, cuando se refiere a la leche, se refiere a esto que el Señor siempre nos entrega palabra. Nos entrega palabra. Dice leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Vamos a ir para entender un poquito más esta palabra en 1 Corintios 3:2. 1 Corintios 3:2. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Muchas veces el Señor nos da la palabra, el alimento que nosotros podemos recibir, porque a veces no estamos preparados
para poder recibir más de lo que el Señor tiene para nosotros. Por eso siempre debemos prepararnos, porque el Señor Él siempre nos entrega, nos quiere entregar, Él nos quiere bendecir, Él siempre. Pero muchas veces nosotros no somos capaces todavía de esas cosas. ¿Por qué? Porque yo siempre pienso, ¿no? Yo digo, que muchas veces lo hablo con mi esposo, yo digo, si a veces nosotros no podemos cuidar las pequeñas cosas, ¿no?, que el Señor nos da, ya sea en la casa, ya sea los hijos, ya sea el esposo, ya sea la esposa, el trabajo. Yo digo, si muchas veces nosotros no somos capaces de cuidar eso poco que el Señor nos da, se imagina el Señor cuánto más nos mira y no nos entrega más cosas, más dones. ¿Por qué? Porque por ahí no nos encuentra todavía capacitados para poder tomar lo que Él nos quiere dar. Y eso depende de nosotros, de cuán nosotros estemos en la presencia del Señor y busquemos al Señor. Amén. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Por eso acá dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Recuerden que debemos sacar todo eso para el llamamiento de a la vida santa. Todas esas cosas, miren todas las cosas que el Señor todavía nos tiene que limpiar y nos sigue purificando, nos sigue limpiando, sigue trabajando ese alfarero con nosotros. Dice en el 2 del capítulo 2 de Primera de Pedro, el versículo 2, desead como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si leemos en Mateo, en el libro de Mateo 18:3, y después vamos a ir a Marcos 10:15, Mateo 18:3 dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Miren lo que nos pide el Señor. Él nos pide que seamos como niños, que debemos volvernos. Dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. ¿Por qué? Porque los niños, vieron que los niños son inocentes. Ellos, vos les decís algo y ellos te obedecen según la crianza que uno les da también, ¿no? Porque también tiene que ver mucho con lo mismo pasa con nuestro Dios, ¿no? También la obediencia que nosotros tengamos a nuestro Dios, de acuerdo a lo que nosotros creamos, la fe que tengamos en Él, obedecemos. Amén. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y en Mateo dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es la condición que el Señor nos pone, que debemos volvernos y hacernos como niños para entrar en el reino de los cielos. Pero después más adelante vamos a leer donde debemos ser como niños, pero también después nos habla de qué parte de ese niño nosotros debemos tomar también. Amén. Y si es que habéis guardado la benignidad del Señor, porque Dios es bueno, amén. Vamos a ir a Marcos 10:15. Marcos 10:15 dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Primeramente, en Mateo 18:3 nos hablaba también del niño. En Mateo 18:3 dice, de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Dice, no entraréis en el reino de los cielos. Y en Marcos nos dice, el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. ¿Vieron las comparaciones? ¿No? Después, en Romanos 6:4, también nos sigue hablando de esta palabra. En Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. Amén.
Miren, somos sepultados, dice, juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Y en 1 Corintios 14:20 nos dice: hermanos, no seáis niños en el modo, eso es lo que les decía, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. No tenemos que pensar como niños, porque somos grandes. Debemos ser niños, dice, en la malicia, en las cosas malas. Ahí debemos ser como niños. No tenemos que tener maldad como los niños no la tienen. Por eso dice el Señor que los niños son los primeros que entran en el reino de Él, porque ellos no tienen maldad. Un bebé, si el Señor se lo lleva ahora, el bebé se va. El niño que no tiene conciencia también se va con el Señor, porque no tiene maldad, no como nosotros que nacimos de una carne pecaminosa. Pero también nos dice en la palabra de Corintios 14:20, dice: hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Debemos pensar maduramente, como personas adultas, responsables. Esa madurez tiene que ver con la responsabilidad nuestra, de las cosas. Nosotros somos conscientes de las cosas que hacemos. Por eso nos pide eso de ser maduros en la forma, en el modo de pensar, en el modo de actuar, en el modo de hacer las cosas. Porque nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Sabemos lo bueno y lo malo. Sabemos lo que es pecado y lo que no es pecado. Miren todas las cosas que nos hablaba anteriormente, de envidia, de engaño, de hipocresía, de distracciones, de malicia. Debemos desechar todo eso. A eso se refiere cuando dice debemos ser maduros en el modo de pensar. Porque nosotros conocemos y sabemos esas cosas. Y cuando el adversario siempre anda ahí como león rugiente, ahí aquí, para ver a quién devora. Pero está en nosotros que debemos ser, como dice la palabra, ser como niños en eso. Y no darle crédito al enemigo para que nos robe nuestras bendiciones. Amén. Dice, debemos ser maduros en el modo de pensar. Nosotros tenemos que estar alerta a eso, porque nosotros somos hijos de Dios. Dios nos da la sabiduría. Nosotros no podemos venir con que el enemigo venga y nos engañe fácilmente. ¿Y a dónde estamos plantados nosotros? Debemos estar plantados en la palabra del Señor. Porque todos los días, hermanos, todos los días siempre hay algún engañador, siempre el enemigo está ahí al acecho, siempre está ahí. ¿Y a quiénes dice la palabra que primero van a venir? ¿A quiénes van a querer venir a engañar? A los hijos de Dios, a nosotros. Y nosotros tenemos que ser sabios, pedirle sabiduría al Señor, ser entendidos en la palabra del Señor, ser maduros en el modo de pensar. Para que estar alerta, no digo que no nos puede pasar, sí, pero nosotros tenemos que ser sabios en eso, porque siempre ahí el pecado está ahí rondando. Dice, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, las distracciones, sed como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y vamos dice en el capítulo 4 de Pedro 2, de 2 de Pedro, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Si vamos a Mateo 21:42, Mateo 21:42, dice, Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Él le reclamaba, diciendo, ¿nunca leíste? Porque ya en Salmos, en los tiempos del rey David, ya el Señor ya había hablado de esta palabra. En Salmos,
Déjenme que busque en Salmos. Entonces ahí el Señor también nos habla, por eso el Señor le dice ahí, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? O sea, la piedra que desecharon los incrédulos, que lo desecharon a Él, no le creyeron. Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Recordemos que Jesucristo es la piedra del ángulo. Él es el fundamento de nuestra fe. Amén. Dice, vamos a continuar. Ya va a venir a la memoria del Salmo. 118, 22. Salmo 118, 22. También ya había hablado en los tiempos del rey David, dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Nada más que en Salmo 118, 22 es una afirmación que hace en el Salmo. En cambio aquí, en Mateo 21, 42, es una pregunta que hace el Señor, donde Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Porque ya estaba escrito. Amén. Dice, como vosotros, en el 5, como vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí nos pide que nosotros seamos también piedras vivas. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y ahí vamos a compartir ya para ir finalizando en Efesios 2, 21 y 22, donde también nos habla de la piedra. Dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Porque aquí en el versículo 5 del capítulo 2 de Pedro, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Para construir una casa, si vamos a, volvemos hermanita en Efesios 2, 21 y 22, ¿qué necesita? Un edificio necesita los cimientos, por eso los constructores necesitan piedras y tiene que estar bien coordinado, dice. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y en el 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos edificados para morada, dice, de Dios en el Espíritu. Nosotros, aquí nos pide que debamos ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Nosotros recordemos que somos sacerdotes. Amén. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y en 1 de Pedro, ahí donde estamos, en 2:9, que esta palabra dice, en 2:9, damos vuelta la página, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. Nosotros somos linaje escogido, no somos cualquier cosa, hermanos. Somos pueblo, linaje escogido. Dice real sacerdocio, nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Nosotros no nos fueron a comprar en la tienda, no nos fueron a comprar con oro ni con plata, no nos fueron a comprar con cosas corruptibles, como hablaba anteriormente la palabra. Nosotros fuimos adquiridos por la sangre de Cristo. Amén. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros estábamos en las tinieblas, estábamos en la oscuridad, donde no veíamos nada. Veíamos lo que nosotros hacíamos, pensábamos que estaba bien, porque estábamos metidos en esas cosas.
en esas cosas del mundo, en esas corrientes del mundo, en ese pecado del mundo, en la idolatría, en la hechicería. Estábamos en esas cosas. Pero el Señor nos sacó, gracias a Dios, de esas tinieblas a su luz admirable. Amén. Y para finalizar vamos a leer Hebreos 13, 15 y 16. 13, 15 y 16. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y en el 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificio se agrada a Dios. Se agrada Dios. Amén. Y les voy a citar Salmo 34:8. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Amén. Nosotros debemos confiar en Él. Si nosotros gustamos del Señor, sabemos que es bueno. Amén. Es como nosotros cuando probamos una comida. Nosotros degustamos esa comida, probamos y sabemos que está rica, sabrosa, si le falta sal, si no le falta sal, si le falta algún condimento. Lo mismo hacemos cuando conocemos al Señor. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Nosotros, el Señor nos golpea la puerta, nosotros lo recibimos al Señor, gustamos del Señor y vemos que Jehová es bueno, que nuestro Dios es bueno. Amén. Dice, dichoso el hombre que confía en Él. Amén. No nos olvidemos, hermanos, que el Señor nos llama a una vida santa. Y para llegar a esa vida santa debemos hacer todo lo que estuvimos leyendo. Amén. Que el Señor nos ayude, que nos ayude a entender su palabra, a que podamos seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo para poder esa esperanza viva que es el Señor y tener ese llamamiento que nos hace esa vida santa, pero dejando todas las cosas que todavía nos falta dejar para que lleguemos a su presencia algún día. Amén. Vamos a ponernos de pies. Voy a invitar al grupo de alabanza que se pueda acercar así.